ilustrísimo, ilustrísimo, ilustrísimo. Sí. Gracias. Querido señor alcalde, concejales, autoridades todas, señoras y señores, y sobre todo, queridos amigas y amigos. Parece que fue ayer, el año pasado inauguramos este ciclo de pregones taurinos en este teatro. Recordamos todavía a nuestro amigo Fernando Fernández Román. Fue un éxito, como lo va a ser el de hoy. Y en ese año, pues, han pasado cosas gratas. La ciudad bulle en cultura, en acciones permanentes de distinta índole. Y al mundo taurino, que es el que hoy realmente nos reúne a todos, pues también tiene su experiencia en la parte que corresponde a la empresa que creo se estrenaba en la temporada anterior como adjudicataria de la misma y en la programación que hizo, que yo como aficionado di en su momento las gracias, lo vuelvo a hacer porque nos ofreció una serie de espectáculos importantes. En aquella ocasión yo recuerdo que les decía a ustedes con menos familiaridad de la que por fortuna tengo hoy, por el contacto que durante este año he venido manteniendo con toda la ciudad, con muchos de ustedes. Y les decía, que había que ayudar a la fiesta, que había que ayudar a todo aquello que era expresión cultural. Y verdaderamente me pongo siempre en el pellejo, como empresario que soy, del empresario de la plaza. Y la Plaza de Toros de Valladolid, que tiene tanta solera, tanta historia, donde yo he visto tantos y tantos festejos taurinos en mi vida, pues merece que este año nos conjuremos para no solamente apoyar los carteles de los que nos va a hablar Ángel, sino sobre todo para animar a esa afición que está un tanto tranquila, diría yo, pendiente de la noticia externa a la corrida misma, al acto mismo de derecho taurino, que tienen que integrarse en la plaza y que con su presencia estamos ayudando no solo a mantener, sino a desarrollar una fiesta tan nuestra. Habrá a quienes no les agrade la fiesta, pues no tienen más que no ir a ella, pero los que aquí estamos y otros muchísimos miles de ciudadanos que siguen con interés el desarrollo del mundo taurino, a todos ellos yo les exhorto modesta y humildemente a que nos ayuden a los que sí nos interesa la fiesta de los toros. Bueno, mi misión es simplemente darles las gracias por su presencia, ya lo he hecho, y ahora pues nuestro querido amigo y realmente anfitrión es el que nos va a hacer, Ángel Gallego, el desarrollo de lo que vamos a ver en este año y en este acto. ¿Te parece? Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Enrique. Ilustrísimo señor alcalde, concejales del equipo de gobierno y de la oposición, autoridades, medios de comunicación, peñas, aficionados, abonados, bueno, amigos todos en general. Hemos organizado por segundo año consecutivo este acto de exaltación de la tauromaquia, de la cultura de la tauromaquia, del arte de la tauromaquia en Valladolid. En este Valladolid nuestro, declarado ciudad taurina el pasado septiembre, tras recoger y hacer suyo nuestro alcalde el reto que lanzó en el primer pregón Fernando Fernández Román. Hoy, para que nos ofrezca el segundo pregón, creo que contamos con otra persona excepcional, como es José Delfín Val, pregonero, iba a decir pregonero profesional, tampoco tanto, porque ha dado ya varios pregones de Semana Santa, de otras cosas. José Delfín es un salmantino de tierra muy taurina, que lleva muchos años en Valladolid, muchos, ¿verdad, José Delfín? Erudito, historiador, estudioso, no solo del toreo, sino de todo lo que signifique la antropología. Ha escrito más de 20 libros relacionados con la música popular, con la Semana Santa, repito, con el toreo. Y además es desde el año 2009 académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. Entonces, no voy a extenderme más, luego saldré
y les hablaré sobre la temporada que tenemos un poco preparada para la Plaza de Toros de Valladolid en este 2011. Con ustedes, José Delfín Val. Muy buenas tardes. No les veo y eso me tranquiliza. Valladolid, los toros y la historia. Los buenos aficionados a los toros saben que la mejor colección de libros taurinos está en esa colección denominada Tratado Técnico e Histórico, Los Toros, conocido como El Cosío. Dijo Díaz Cañabate, uno de los continuadores de la obra, a la muerte de José María de Cosío, su iniciador, que era la Biblia del toro. El pasado día 25 de marzo hemos conmemorado el 119 aniversario del nacimiento del vallisoletano José María de Cosío, a quien por muchos años sobrevivirá su Tratado Técnico e Histórico. Nadie se acordará de que fue académico de la Real Academia Española y presidente del Ateneo de Madrid, ni se acordarán de los otros muchos libros que escribió sobre autores del Siglo de Oro, ni de que fue el editor de la obra completa de Pereda. De ahí su vinculación con Cantabria y su casa museo en Tudanca. Si tuviéramos que dar un titular sorprendente para mis compañeros periodistas, diría: Cosío, el autor de Los Toros, fue presidente del Racing de Santander. Lo cual es cierto, aunque parezca una paradoja. Algunos lo contemplarán como un suceso insólito, pero no lo es si hubieran llegado a conocer a los dos Cosío, a José María y a Francisco, y su espíritu emprendedor. Ambos tenían un carácter muy abierto y ambos estaban dispuestos a echar una mano a quien se la demandara. Don José María de Cosío, el taurólogo, fue presidente del Racing de Santander, para concretar fechas, entre los años 1931 y 1936. No lo fue, por tanto, en sus años de juventud, sino cuando pasaba de ser treintañero a cuarentón y andaba metido de lleno en el estudio de la literatura santanderina. Tras aquella etapa regresó a Madrid, donde por sugerencia de José Ortega y Gasset, el filósofo, la editora Espasa Calpe inició, con José María de Cosío al frente, la edición de los 4 primeros volúmenes del enciclopédico tratado. Se iniciaron los trabajos, gigantesco e inabarcable trabajo, en el año 1934, apareciendo el primero de los volúmenes en 1943. He consultado hace un rato el primero de los volúmenes, los 4 primeros los heredé de la biblioteca de mi padre, que fue también crítico taurino en el Adelanto de Salamanca, y compruebo que en esa primera edición del año 43, del primer volumen, el autor, José María de Cosío, puso esta dedicatoria: a José Gómez Ortega, Gallito, ya difunto, y a Juan Belmonte, sin iguales en el arte y en el de la amistad. Los dos Cosío fueron, por debilidad, devoción y necesidad de comunicar y comunicarse, hombres de los que ahora no puede haber, hombres de tertulia de café, ahora imposible. La tertulia requiere, además del café y la copa, el tabaco. Una tertulia sin humo es una tertulia apagada, sin chispa, sin ingenio, agónica. El fumeque espolea las ideas que se vierten sobre las mesas en las que, como cátedra de universidad, los tertulianos enseñan y aprenden. Creo recordar que fue Francisco de Cosío, no el taurólogo, quien escribió en su libro Confesiones, mi familia, mis amigos y mi época,
que en sus años de estudiante en nuestra Universidad Vallisoletana, donde mejor se preparaban los estudiantes las clases era en los cafés. Aquí, en Valladolid, mientras fue director del norte de Castilla, Francisco de Cosillo iba mucho, al salir del periódico, por el Café Novelty, que ocupaba la esquina de las calles Santiago y Claudio Moyano, donde en la actualidad existe una oficina del Banco de Santander. Me contaba mi amigo Emilio Casares que con ocasión de sus repetidos viajes a Madrid en sus años estudiantiles, visitó las dependencias donde Cosillo y su equipo estaban preparando los toros y se encontró con unas dependencias pequeñas donde las miles de fotografías, carteles, dibujos y ficheros les robaban prácticamente espacio vital a quienes allí trabajaban. Uno de ellos, como saben, fue el poeta de Orihuela, Miguel Hernández, contratado por el vallisoletano. Luego la guerra los separó y dejó a uno del lado ganador y al otro del lado perdedor. Cuando Miguel Hernández fue condenado a muerte, Cosillo logró que le conmutaran la pena por cadena perpetua con la esperanza de que pudiera seguir viviendo y seguir escribiendo. No todo lo que está escrito en el Cosillo va a misa. Cosillo se fió de antiguos historiadores que maquillaron ciertos hechos inciertos, pero que han pasado durante muchos años por verdaderos. En el caso de la antigua Plaza de Toros de Fabionelli, nuestra Plaza de Toros de Fabionelli, la primera plaza de toros comercial que tuvo nuestra ciudad, de la que se sigue diciendo que fue inaugurada con una corrida de toros en la que alternaron Francisco Montes, Paquiro, que estaba en la cumbre de su fama, y el joven torero salmantino Julián Casas, el salamanquino, que lidiaron reses del raso de Portillo. Nada fue cierto, excepto el hecho inaugural de la plaza. Paquiro tendría ya 36, 38 años y el salamanquino tenía solamente 17 y fue torero de vocaciones tardías. La verdadera historia es que la inauguraron el día 15 de septiembre de 1833 y no fue una corrida sino una novillada, cuyo ganado procedía de Mota del Marqués. Es posible que allí no pastara el ganado, sino que allí residiera el contratista de ganado, Ángel Díez, que facilitó las reses, y fueron lidiadas por el novillero salmantino, eso sí, Juan Martín, como único espada. Esta es la pura verdad. Un novillero de acreditada fama inauguró la primera plaza de toros comercial de Valladolid. El ciclo taurino se componía de 3 festejos, el inaugural del día 15 y 2 más el 22 y el 29 de septiembre, pero siempre con el mismo torero. Según consta en el contrato, se dice: será obligación del torero lidiar en cada corrida 8 novillos y matar algún toro, siendo estos de 4 años. Mataría tantos toros como corridas hubiera, y si en alguna no matara ninguno, en otra mataría 2. Así lo ordenaba la Junta de Beneficencia. A grandes trazos y en los diversos campos de la tauromaquia, traemos aquí ahora algunos hechos históricos que vinculan a Valladolid con las fiestas taurinas. Son argumentos que reunimos por su rigor histórico y que quienes tenemos la costumbre de escribir manejamos con cierta frecuencia. Los castellanos viejos nos sentimos orgullosos de nuestro pasado histórico taurino porque entronca con la historia de Castilla y de España. Aquí en Valladolid nacieron y se casaron reyes, nacieron príncipes que serían luego futuros reyes, y la Buena Nueva se celebraba con fiestas de toros en las que participaban los nobles y el pueblo. Los escenarios perviven y aún podemos pisarlos para recordar lo que los viejos papeles, escritos por los historiadores y cronistas, publicaron en su momento. Un ejemplo que pasa desapercibido a algunos historiadores. La infanta Ana Mauricia, hija de Felipe III y de Ana de Austria, la llamada reina de los mosqueteros, por su matrimonio con el que fue rey francés, Luis XIII, en la obra de Alejandro Dumas,
pasa como reina de Francia, pero la realidad era que era vallisoletana, nacida en el Palacio del Conde de Benavente en 1601. La noticia es que la reina de los mosqueteros era de Valladolid. La más antigua fecha taurina en la que se cita Valladolid se remonta al año 1152, 340 años antes del viaje del descubrimiento de América, cuando, con motivo de la segunda boda del rey de Castilla, Alfonso VII, con doña Rica de Polonia, se corrieron toros aquí en nuestra villa. Isabel la Católica inventó los toros embolados, como saben, en Medina del Campo en el año 1494. No era muy aficionada a la reina y propuso que sobre los cuernos naturales de los toros se les colocaran otros postizos de bueyes vueltos hacia atrás. Total, un fiasco regio, lleno de buenas intenciones, pero denigrante para el toro y para el torero, para el caballero y para el peón. Es en un documento relacionado con esta invención donde aparece por primera vez el nombre de peón para referirse al ayudante de a pie del caballero. Quisieron los reyes católicos suprimir entonces los alanceamientos de toros, pero se toparon con la cerrada oposición de los nobles y del pueblo y cedieron y rectificaron. Demostraron inteligencia y saber político. Felipe el Hermoso vio por primera vez un festejo taurino aquí en Valladolid en 1502, junto a su esposa, la reina Juana I de Castilla, mal llamada Juana la Loca, recién casados. Tanto le gustó al Hermoso que en 1506 ya participaba a caballo en uno de estos festejos taurinos. No olvidemos que aquí en Valladolid él fue proclamado rey de Castilla con el nombre de Felipe I. Su hijo, Carlos V, el emperador, salió mejor torero. Presenció festejos en Valladolid, siendo príncipe en 1516, con motivo de su proclamación como rey, en 1527, por su larga presencia en la villa de las Esguevas, y cuando su esposa Isabel de Portugal le dio un hijo, el futuro Felipe II, se hicieron grandes festejos de toros. En uno de ellos el emperador alanceó un toro. El mundo lo sabe porque Goya lo grabó en su tauromaquia, siguiendo el texto de la carta de Moratín al príncipe Pignatelli, contándole lo bien que lo pasábamos los españoles con los toros que criábamos entonces en toradas libres en nuestras tierras. Al emperador Carlos le gustaba esto de los toros tras su españolización, pues además del toro alanceado en la corredera de San Pablo, frente al Palacio Natal, alanceó otro en la Plaza Mayor, según cuenta Luis de Zapata en su Miscelánea, donde dice que el emperador se emplazó frente a San Francisco, más o menos por la entrada principal de este Teatro Zorrilla. No hizo faena Carlos V porque el toro, de nombre Mahoma, era manso de solemnidad. Valladolid, los toros y Felipe II. En 1543, por haber sido nombrado gobernador de los reinos de Castilla, le organizamos toros, igualmente por el matrimonio de su hermana doña María en 1548. En 1592, por su última visita a la ciudad, celebrada con una gran fiesta de toros y cañas ahí en la Plaza Mayor, y en 1596, en señal de regocijo, por la concesión del título de ciudad. Las primeras reglas para torear a la jineta, las escritas por dos grandes aficionados de la nobleza, Fernando Chacón y Jaime Monrey, se imprimieron en Valladolid en 1548 y el noble almirante de Castilla, don Juan Gaspar Enríquez Cabrera, sexto duque de Medina de Rioseco y hábil poeta, puso en 1652 al servicio de los lidiadores unas reglas para torear que se imprimieron en Valladolid y Burgos para mayor adiestramiento de los nobles caballeros españoles. Casi de invención vallisoletana fueron los llamados toros del agua, denominación más suave que la confundidora de despeño de los toros, que no era tal. Consistía en montar una rampa inclinada por la que desde tierra eran dirigidos los toros
1-1 hasta las aguas del Pisuerga. De este modo, y en las inmediaciones de la Huerta del Rey, los arriesgados paisanos, que no tuvieran miedo ni al toro ni al agua, se permitieron jugar con los astados sin que éstos, al no tener donde afianzar sus pezuñas, les dieran cornadas, participando así de un juego común entre nadadores y barcas. Este juego taurino ya se practicaba en Valladolid en 1660, reinando Felipe IV, que asistió a un despeño aquel año desde el Palacio de la Riviera, cuyos restos podemos contemplar por un paseo recientemente abierto por gestión municipal. Los llamados toros del agua debieron pervivir esporádicamente hasta finales del siglo XIX, pues existe un grabado de Baldomero Galofre que da testimonio de este juego, mal llamado corrida de toros en el agua, que en Valladolid se practicó en varias ocasiones con motivo de acontecimientos feriales desde la Plaza de las Tenerías. Cuando el toro ganaba la orilla, allí era donde cada uno, estando ya en su terreno, se podía producir la auténtica lidia del toro. Veamos ahora algunas anécdotas sobre los toros y los toreros de Valladolid. Es fama que la ganadería más antigua de España era la que pastaba en tierras del Raso de Portillo, entre la Pedraja de Portillo y Boecillo. En terrenos del Raso llegaron a pastar hasta 6 ganaderías diferentes, pero lo realmente importante es que quizá a esos toros se refiriera el antiguo privilegio que tenían los toros de Castilla de abrir plaza en los festejos reales por pertenecer al reino de la reina Isabel la Católica. Este privilegio se mantuvo hasta la boda de Alfonso XII con doña María de las Mercedes, celebrada el 25 de enero de 1878, en que terminó el disfrute de este privilegio. Los llamados toros del Raso fueron llamados también los precedentes de las vacadas de los señores Manuel Muñoz y Mateo Prado, Alonso Sanz, Pablo Sanz y José Toribio Valdés y Trifino Gamazo, y en 1846 Joaquín Mazpule. Vayamos con los coletudos. Afortunadamente, en nuestro ya largo censo, alguno de ellos se ha encumbrado en los primeros puestos del escalafón, siendo un torero disputado por los empresarios. Aunque si así ha ocurrido, que ciertamente ha ocurrido, no ha durado todos los años que quisiéramos los aficionados. Echemos la vista atrás y recordemos, remontándonos quizá a uno de los más históricos, a Pacomio Peribáñez, matador de toros que compartió cartel con Joselito y Belmonte. Fue figura durante algún tiempo y acabó siendo banderillero y actor de teatro en la compañía de Juan Espantaleón por amor hacia su esposa, también actriz, lo cual le honra. Félix Merino, fino torero, muerto en Madrid como consecuencia de una cornadita en una pierna que le propinó un toro de pala en Úbeda. Fue doctorado por Joselito, actuando de testigo Belmonte. Parecía no tener importancia la herida, pero la vida se escapa por cualquier herida leve. Fernando Domínguez empezó en Valladolid siendo el chico de Cleto. En una novillada casi infantil, fue un gran torero artista que legó su arte a su sobrino, Roberto Domínguez, ya retirado del toreo activo, pero a quien vimos tardes triunfales. Abro un paréntesis para recordar que el famoso cirujano taurino, el doctor Fernández Zúmel, vallisoletano de nacimiento, fue gran médico porque quiso ser torero y fracasó. Quien sí lo logró fue su hermano, Ramón, que figuró con el apodo de El Habanero, apodo que le venía del padre. Volvemos a los históricos más recientes. Manolo Blázquez, medinense, nacido en 1936, fue un novillero puntero y un matador de toros de gran estilo y valor. Tomó la alternativa en la Plaza de las Arenas de Barcelona de manos de Manolo González, actuando como testigo Santiago Martín, el Viti. Eran los buenos tiempos. Después vinieron los malos para el de Medina, que se retiró joven. Y ya en nuestra memoria está la saga de los Luguillano.
notabilísima en el escalafón de matadores y novilleros, desde Santiago a David. Manolo Sánchez, magnífico lidiador, pundonoroso e irreprochable, y la corta lista de los que empiezan a triunfar y el día de mañana serán historia en la tauromaquia vallisoletana. Hasta en el toreo bufo tuvo Valladolid una figura. Se llamaba Vicente Martín, de apodo Fideísta, hermano del poderoso picador Dacio Martín, pontonero. Se echaba al ruedo, fideísta, con valor y humor, imitando a don Tancredo y realizando otras simpáticas suertes taurinas, en las que había que saber torear, pero también tener un sentido del humor muy acusado. San Pedro Regalado, patrono de Valladolid y de los toreros. También se permitió un lance taurino al salir del monasterio del Abrojo, camino de la Aguilera, andando y encontrándose con un toro escapado de Valladolid que amansó. Hace algunas semanas, paseando por Valladolid con Santiago Martín, el Viti, pasamos por la calle Platerías y le señalé la casa en rehabilitación donde estuvo la casa natal de San Pedro Regalado. Santiago me dijo que él, cada tarde de toros, le rezaba a San Pedro Regalado para que tendiera un capote si era necesario. Un filósofo francés, ya con esto termino, un hombre del existencialismo, Jean-Paul Sartre, dijo que el pueblo que olvida su historia y sus tradiciones está obligado a repetirlas. Vistas así las cosas, nuestra reflexión continúa de este modo. Los individuos que renuncian a su pasado, movidos por una política complaciente y de vasallaje, encajan en la triste e ínfima calificación de la necedad humana, la de renunciar a una de sus esencias diferenciadoras de otras culturas en las que la lucha de la inteligencia del hombre sobre la del animal se enfrentan, cada una con sus poderes, para hacer del entretenimiento y del enfrentamiento un arte intensamente español. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, José Delfín. Otro año más, un magnífico pregón, que antes hablaba de la declaración de Ciudad Taurina de Valladolid. Pues José Delfín creo que con este pregón ha vuelto a dar datos, nombres, argumentos de 9 siglos que hacen, creo, suficiente el que esa declaración no obedezca a ningún capricho ni personal ni político. Hoy también este buen aficionado que es Enrique Cornejo ha vuelto a dar argumentos a esta declaración al permitir que celebremos este acto en este recinto cultural, ya que, como dijo García Lorca, la fiesta de los toros sea posiblemente la más culta del mundo. Y hoy todos ustedes, con su presencia llenando este teatro Zorrilla, avalan de manera suficiente el que Valladolid, con esos 9 siglos de historia del toreo en sus rincones, lleve ese apellido de ciudad taurina. La verdad es que no corren buenos tiempos para la tauromaquia. La sociedad, que parece que adopta una ética liviana que choca con los fuertes valores de la fiesta, nos da la espalda. Y Cataluña priva a sus habitantes de ejercer uno de sus derechos fundamentales, como es la libertad. En este caso, la libertad de disfrutar de un espectáculo en una comunidad cuya capital marcó durante décadas el rumbo de las temporadas. En esa Barcelona, que hace 50 años, como nos ha recordado José Delfín, puso boca abajo un torero de Valladolid, que el próximo mes de julio cumple las bodas de oro de su lujosa alternativa en esa ciudad en la que pretenden que no se pueda dar toros.
permítanme desde aquí que rindamos un pequeño homenaje a esa Cataluña taurina con su afición y a ese torero de Medina del Campo que se llama Manolo Blázquez. Y a pesar de que, como decía, no corren buenos tiempos, días pasados ha aparecido un estudio en el diario económico Expansión que señala cómo el efecto multiplicador inducido, que a mí en la Facultad de Económicas me dijeron que era la repercusión que tiene sobre la economía que se deriva del incremento de la demanda que provoca un evento. Es una definición un poco extraña, pero bueno, esto quiere decir que lo que generan las corridas de toros en España asciende a casi 1.000 millones de euros. Es mucho dinero. Y cifraba además ese mismo artículo que ese efecto en una ciudad como Valladolid, con una semana de toros, pues podía generar 7 millones de euros de ese efecto multiplicador inducido. Otro argumento más, 7 millones de argumentos en este caso, para que la ciudad sea taurina. Pero bueno, aún así es cierto que la crisis, como a todos los sectores, pues ha sacudido al toreo y esto se ha podido comprobar en Valladolid como en casi todas las plazas. Pero nosotros estamos aquí para tirar para adelante y por eso pues vamos a presentar las intenciones de cara a la temporada 2011. La temporada que vamos a comenzar en el próximo mes de mayo, que ya le tenemos ahí encima, honrando al patrón de nuestra taurina Valladolid y patrón de los toreros, San Pedro Regalado, con 2 corridas de toros y 2 novilladas de promoción. Las 2 corridas se celebrarán el viernes 13 de mayo con 6 toros de la ganadería gaditana de María del Carmen Camacho, de Encaste Núñez, y los matadores vallesoletanos David Luguillano, con cuya presencia contamos hoy aquí, Manolo Sánchez y Leandro. Y el domingo 15, con toros de los hermanos García Jiménez, de procedencia jandilla, actuarán 3 figuras del toreo. Enrique Ponce abriendo cartel y 2 toreros que el año pasado habían despertado una gran expectación en la feria y por los imponderables no pudieron estar presentes, José Mari Manzanares y Miguel Ángel Pereira. Como ven, son los carteles que ya habían adelantado, cumpliendo su deber, algunos medios de comunicación. Medios que ojalá tengan tanta diligencia en la promoción y difusión de la fiesta como lo han tenido en la investigación de estos carteles. Son solo 6 puestos y, como siempre, como es natural, pues cada uno echará de menos a algunos toreros. Unos, la verdad, es que no han tenido sitio. Y otros, con los que hemos contactado, pues han declinado su presencia, prefiriendo esperar al mes de septiembre. Las 2 novilladas se van a celebrar el día 14 y el día 29 de mayo, con el mismo formato que estrenamos el pasado año y que, al parecer, pues ha mejorado algo su resultado. El sábado 14, con novillos de hierbabuena del maestro Ortega Cano, se medirán 6 aspirantes. Ángel Jiménez, de Mena de Río Seco, Jorge Sahagún, de Villafrechós, Tomás Angulo, de Badajoz, Alejandro de Benito, de Barcelona, un catalán que quiere ser torero. Curioso, no le van a dejar actuar en su propia tierra. Álvaro Sanlúcar, de la localidad gaditana de la que toma el apellido, y el portugués Tiago Santos. Y el domingo 29, con un paréntesis semiobligado por la cita electoral del fin de semana anterior, tendrán su oportunidad con novillos de doña Olga Jiménez, otro vallisoletano, en este caso de Medina del Campo, llamado Javier Casares, Martín Escudero, de Galapagar, Tomás Campos, de Badajoz, Carlos Ojeda, de Almería, Sergio Felipe, de Albacete y Álvarez Ortega, de Madrid. Los 3 triunfadores actuarán, como el año pasado, en la final durante la Feria de la Virgen de San Lorenzo. También me ha sorprendido, es que no puedo por menos que decirlo, que estas novilladas hayan sido tachadas desde algunos foros como impropias de una feria. No sé. Igual hay que preguntarle a alguno de los más de 1000 menores o a los abonados que acudieron gratuitamente a la novillada del año pasado. En fin, bueno, ya saben que decían que hay gente para todo. Bueno, de las combinaciones lo que quiero destacar es, sobre todo, la presencia obligada de los toreros de Valladolid. Obligada, entre comillas, claro, porque no es que nadie nos obligue a ponernos. De los 18 puestos, 6 son para vallisoletanos, un 33%, que creo que es un porcentaje bastante alto. Y también quiero reseñar que, a pesar de la crisis, o precisamente por ella,
no solo vamos a mantener los precios de la temporada pasada, que ya el año pasado habíamos mantenido, con la salvedad de la subida del 2% de IVA, los mismos del 2009. O sea, vamos a estar 2 años sin mover los precios. Y además, en la corrida del día 13, esos precios del año pasado van a tener una rebaja de otro 20%, recogiendo así una sugerencia que nos hizo el señor alcalde y al que un año más hay que agradecer la colaboración que presta la fiesta con la aportación que el ayuntamiento hace para la organización de estos festejos. Además, quiero adelantarles que continuaremos durante el año con algunas de las medidas de promoción entre la juventud que ya emprendimos el año pasado, como los abonos a precio reducido o la entrada gratuita a las novilladas a todos los menores de 21 años. Y bueno, como no me quiero extender mucho, tengo poco más que añadir. Nada más decirles que estamos abiertos a que nos envíen sus sugerencias, las consultas que quieran hacernos. Tenemos para ello abiertos varios canales de comunicación, a través de Internet y otros medios, y que trabajaremos, aunque algunos parece que no lo ven así, por Valladolid, por su afición y por la fiesta. Y claro, se preguntarán ustedes que si no voy a hablar de la Feria de Septiembre. Bueno, pues no sé. Decía San Ignacio que en tiempo de tribulación no hace mudanza. Entonces, por ello vamos a esperar un poquito al desarrollo de los acontecimientos, cómo se vaya desarrollando la temporada para tomar ciertas decisiones. Pero sí les puedo adelantar que la Feria de Septiembre va a contar con el mismo número de festejos como mínimo del año pasado. 6 corridas de toros, una de rejones, la novillada sin caballos, los cortes, etc. Que están apalabradas todas las figuras, que habrá que combinarlas, con sus caprichos, sus privilegios, sus derechos. También que posiblemente se lidie una corrida torista, si llegado el momento, ésta reúne las condiciones necesarias. Y para finalizar, que si reaparece ese torero al que todos esperan, y que aunque es necesario no es imprescindible, por supuesto, y si Dios quiere, estará en Valladolid. Y ya acabo. Hablábamos de la cultura y de la fiesta. Entonces, por eso, antes de que el ilustrísimo señor alcalde de la ciudad de Valladolid, don Francisco Javier León de la Riva, clausure este acto, hemos querido completar este segundo Valladolid con la fiesta con otro elemento cultural. Muchas artes han encontrado su inspiración en el toreo. La literatura, la pintura, el cine, la escultura, la fotografía y la música. Por ello, hoy hemos querido ligar la tauromaquia a otro arte también de expresión corporal. Contamos hoy con la actuación de alumnas y profesoras del Centro de Arte y Danza Bailarte. Ellas van a interpretar 4 piezas, las que nos van a traer este escenario el temple, el ritmo, el compás, el sentimiento que unen el toreo y la danza española. Porque le pese a quien le pese, el toreo es cultura y además es un arte. Muchas gracias. Con ustedes, Arte y Danza Bailarte.
está triste, me siento algo extraño, mi cuerpo se agota, mi alma lo nota, de ver en el mundo mentira de otra boca, la loca envidia que trae la mentira, palabras tan falsas que por mi mente pasan, hoy pasa, el tiempo se pasa y los años me cansan, de ver la mentira que traen te gana. Tiempo tan vivo, no sé qué me pasa. Mentiras, palabras, todo es una farsa. Tengo un momento de ansia mundana. Quisiera decir lo que siento en mi alma. Que la vida pasa, hoy pasa. Pensando en lo bueno, en lo malo. Mi mente está triste, me siento algo extraño. Mi cuerpo se agota, mi alma lo nota. De ver en el mundo mentiras de otra boca, la loca envidia que trae la mentira. Palabras tan falsas que por mi mente pasan, hoy pasa. El tiempo se pasa y los años me cansan. La mentira que trae te van. Mi tiempo es tan vivo, no sé qué me pasa. Mentiras, palabras, todo es una farsa. Tengo un momento de ansia mundana. Quisiera decir lo que siento en mi alma. Que la vida pasa, hoy pasa. Pensando que la vida pasa, hoy pasa. Paso la vida pensando que la vida pasa, hoy pasa. Paso la vida pensando que la vida pasa, hoy pasa y yo.
Clausura el acto el ilustrísimo señor alcalde de la ciudad de Valladolid, don Francisco Javier León de la Riva. Ilustre pregonero, amigas y amigos del mundo de los toros, muy buenas noches. Tranquilos, a algunos les sorprenderá, a los que habitualmente venís a los festejos taurinos, no los ocasionales, sabréis que nunca subo con papeles a estas cosas, y no es el discurso mío, es la última hoja del discurso de nuestro ilustre pregonero, del que voy a repetir el último párrafo. Después de hacer una referencia a Jean-Paul Sartre, José Delfín Val, de su propio cacumen, dice: los individuos que renuncian a su pasado, movidos por una política complaciente y de vasallaje, encajan en la triste, ínfima calificación de la necesidad humana, la de renunciar a una de sus esencias diferenciadoras de otras culturas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque todos sabemos lo que está pasando en el contexto nacional con ocasión de nuestra fiesta por excelencia, de la fiesta nacional, de la fiesta de los toros. Porque lo ocurrido en Cataluña realmente poco tiene que ver con la cultura taurina. Es una decisión absolutamente política. Hemos asistido a lo largo de las conferencias de la Federación Taurina o de las distintas peñas a la presencia de gente importante del mundo de los toros. Recuerdo el último debate con Pío García Escudero en la clausura de la Federación Taurina, creo recordar, en el que se hablaba de lo que estaba pasando en el mundo de los toros. Posteriormente, en Sevilla, ha habido otra reunión importante, a la que, por cierto, me invitaron a ir como alcalde aficionado en nombre de la FEM, pero otro compromiso me impidió estar allí. Pero, en definitiva, porque los que creemos en el mundo de los toros seguimos pensando que está en la esencia de nuestra cultura, en la esencia de nuestra historia. Valladolid, lo dice ahí el cartel, se ha repetido muchas veces, es ciudad taurina. Valladolid es una ciudad universitaria, es la sede de una de las universidades más antiguas de Europa. Valladolid es una ciudad literaria. Aquí residía Cervantes cuando salía la primera edición del Quijote de la imprenta, o por aquí se paseaban Góngora, Quevedo, Lope de Rueda. Valladolid es una ciudad con un patrimonio importante, y Valladolid es una ciudad taurina, no porque lo dijera el alcalde, porque lo es, y lo acabamos de comprobar en el espléndido y profundo y documentado pregón de José Delfín Val. Pero esa idea de declarar a Valladolid ciudad taurina salió en este mismo escenario hace justo un año. Fue Fernando Fernández Román, nuestro primer pregonero, quien lanzó el guante, quien lanzó el reto al alcalde para decir: hay que declarar a Valladolid ciudad taurina. Y yo, que juego al mus y me suelo bajar a los órdagos, acepté el guante. Tengo que lamentar que cuando luego llevé la moción al Pleno, iba a decir que me quedé solo. No, me quedé solo con los votos de mi grupo porque no me respaldó nadie más. Y eso también hay que recordarlo. Con los toros hay que estar siempre, no cuando conviene o cuando no conviene. Y vamos a seguir luchando porque siga habiendo toros. Y vamos a seguir luchando porque haya toros en Valladolid. Y vamos a seguir colaborando desde el Ayuntamiento porque siga habiendo una feria de San Pedro Regalado. Y en vuestra mano está, en la de todos los aficionados de verdad, el que de la misma forma que se llena el Teatro Zorrilla cuando venimos a hablar de toros, o las salas en las que las distintas peñas o la propia Federación han celebrado sus semanas taurinas, que también el coso del Paseo Zorrilla pues se llene de algo más que de piedra o de hormigón, que cada vez sea más la gente que vaya allí. Yo quiero aplaudir la iniciativa de la empresa de que los chavales jóvenes vayan gratuitamente a las novilladas, de que en un empeño que es verdad, como decía Ángel Gallego Jr. en su intervención, era del alcalde, hay que hacer un esfuerzo, y el día de San Pedro Regalado, para que la gente vaya a ver a los toreros de la tierra, pues se va a hacer un descuento importante, pero en todo caso hay que seguir forzando en esta línea. Y yo os aseguro que algunos, desde luego, vamos a seguir apostando siempre por la fiesta de los toros. José Delfín ha hecho un discurso precioso. Yo tengo que decir que incluso en algunas facetas yo quiero agradecerle, además de que me las has puesto, José Delfín, como a Fernando VII, que decían, ¿no?, con la última parte del discurso.
Pero es que has hecho referencias muy importantes en la historia taurina y que algunas, con nombre y apellidos, pues a mí me han tocado un poco la fibra, porque has hablado de Fernández Zúmel. Para muchos, no para Pepe Rabadán, que está por ahí, pero para mucha gente no sabían quién era. Bueno, en mi casa Fernández Zúmel era Marianito Fernández Zúmel, porque era íntimo amigo de mi familia. O has hablado de Manolo Blázquez, el Seda, para los que conocemos los toros desde antaño, que además luego terminó, como sabéis todos los buenos aficionados, llevando a la plaza de Pedro Balañá, porque era un hombre de Pedro Balañá en Barcelona. Y yo creo que es una de las plazas, lamentablemente, que pasa a la historia. Pero bueno, no quiero alargarme mucho más, porque de hecho no venía a soltar un discurso, sino simplemente a decir que la ciudad de Valladolid es una ciudad taurina, lo diga o no lo diga el alcalde, lo diga o no lo diga el ayuntamiento, lo es porque lo es en su esencia, porque lo siente, porque lo vive así y porque por muchos años va a seguir siéndolo. Hasta el día 13 en la Plaza de Toros.